Argentina, por suerte, hoy se lleva todo después de la victoria de ayer, gracias a Dios. Ya recibimos a Sole para hablar de liderazgo. Sole, contanos un poco de qué se trata, ¿no? Este informe que has preparado. Hola chicos, ¿cómo están? Buenas tardes. Bueno, me inspiré obviamente en Scaloni porque Era el líder, ¿no? Es el líder indiscutido, más allá de Messi obviamente, pero digo, lo que logró la selección nacional también en parte obvio es por Scaloni, ¿no? Que es, los psicólogos y los especialistas dicen que los DT, los directores de equipo, funcionan como una madre o un padre en una familia, ¿no? Si esa madre o ese padre no está en eje, se arma una familia disfuncional. Y acá todo lo contrario, Scaloni logró armar un equipazo, y más allá de que hubo mucha gente en su principio que no lo quería de DT, y demostró para mí 3 cualidades fundamentales que tiene que tener un líder, como por ejemplo, armar un blindaje emocional para su equipo, ¿no? Cuidar al equipo, que nada externo los abrume, que se puedan manejar en equipo. Él algo que contaba en el documental que ayer estuve viendo, era que muchos de los chicos, que también son estrellas en Europa, sentían como cierta vergüenza a Messi, ¿no? Como que les costaba hablarle a Messi, ¿no? Claro, tener semejante figura y sentirte que vos también podés es un tema. Bueno, y en eso Scaloni fue súper importante para lograr un equipo de amigos, que es muy importante. También otra cosa que quiero rescatar de Scaloni es que se muestra como un líder vulnerable, ¿no? Y eso me parece súper importante, que los líderes no tienen que ser déspotas ni maltratar a la gente, a sus entrenados, a los deportistas, como sabemos que hubo tantos, que si bien lograban éxito, digamos, a nivel humano, claro, el costo, ¿no? A nivel humano la gente la pasaba pésimo. De hecho, los chicos de la selección le dicen la llorona a Scaloni porque se emociona todo el tiempo. Entonces me parece muy importante rescatar esos valores y que... Sí. Perdón. No, ¿y qué? No, nada, esto que me acordé, sí. Que Albert Camus, que jugó en Argelia, el escritor, sí. Él decía que lo había aprendido, todo lo que había aprendido de valores había sido en el fútbol y en el teatro, ¿no? Claro. Me parece como importante. Bueno, por las herramientas que te damos. Los entrenadores influyen entre 20 y 30% las variaciones en los resultados del equipo, o sea que tienen influencia. Totalmente. Ahora, el liderazgo tiene un efecto medible, más allá del talento de los jugadores. Ahora vamos a explicar una por una, ¿no? Sí. Estoy leyendo todas para hacerlo más didáctico. Un estudio basado en 15.000 partidos de la NBA encontró que los equipos dirigidos por entrenadores que habían sido grandes jugadores obtenían mejores resultados. Mirá vos esto. NBA es... El básquet en Estados Unidos, la más importante. La Liga Nacional de Básquet más importante del mundo. Exactamente. Y esta investigación sobre 4.451 deportistas y entrenadores mostró que el 1% de los equipos, el capitán, cumple realmente todos los roles de liderazgo. Es tremendo. O sea que, haciendo un resumen, y te lo dejo todo a vos, Sole, el capitán es importante, pero a su vez el entrenador también influye en un porcentaje alto. Sí, totalmente. El entrenador es el que... Porque más allá de la técnica, de la táctica, de la estrategia, hay una cuestión que tiene que ver con lo emocional y con lo que hace Scaloni, ¿no? Que es sentarse con los pibes, ¿no? Más allá de los resultados, para hablar de la vida, para hablar de sus emociones. Y eso es lo más importante en cualquier área de la vida, ¿no? En un trabajo. Si vos tenés un jefe que se preocupa para saber cómo te sentís, te aseguro que, bueno, ya lo sabemos, vamos a rendir mucho más que un tipo que lo único que hace es marcarte objetivos que tienen que ver con el rendimiento o con una cuestión resultadista. Te voy a intentar graficar esto con algo clave, que es una imagen que vimos mucho en esta semana entre el partido de las semifinales y cuartos de final. La imagen cuando Scaloni habla con Paredes, que Paredes le empieza a decir, y él le contestaba, bueno, ¿qué necesitas? ¿Cómo te puedo ayudar? Esa para mí es la síntesis de lo que está diciendo ella, de un jefe, un líder real, que influye en el equipo y que sabe escuchar al otro. Le estaba preguntando a su jugador cómo se iba a sentir más cómodo, porque él le estaba planteando una queja del juego. Es impresionante. Y los datos son realmente abrumadores. Me quedo con los entrenadores que habían sido jugadores. Mirá vos. Como Scaloni, claro. Como Scaloni, sí. Claro, que fue un jugador que dijo, esto es un partido solo. Ahora cuando lo ves contra los ingleses. Sí. Pegá. Como cantó el himno él también. Sí, claro. ¿Y cómo estás de la cabeza también? Porque la cabeza también influye. La cabeza es todo. La cabeza es todo. Podés tener el mejor cuerpo entrenado, pero si estás deprimido, estás muy ansioso o estás inseguro, no vas a funcionar. Y por eso lo tenemos al licenciado Ariel Girelli, que es psicólogo, especialista en deporte, que me parece sería muy interesante que podamos charlar con él. Lleva la charla vos. Nosotros bueno, escuchamos. Hola Ariel, ¿cómo estás?
Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo van por ahí? ¿Cómo andas, Sole? ¿Cómo estás? Bueno, muchas gracias por tu Bien. tiempo. Te quería preguntar, ¿qué tiene que tener, esto que veníamos hablando con los chicos, qué tiene que tener una persona, porque puede estar muy talentosa y muy buen deportista, para llevar adelante un equipo, y un equipo que más allá de ganar una medalla o el campeonato, que el equipo la pase bien, ¿no? Que puedan disfrutar del Ujú. juego? Bien, ahí he escuchado un poco, bueno, las estadísticas habían mostrado, y era interesante como hablaban de ese liderazgo, de que mucha gente había ejercido ese deporte, ¿no? De alguna manera, y eran efectivos de alguna manera. Pero tomando esto que vos decís, Sole, lo más importante de ese liderazgo no solamente es la idoneidad en el deporte, el conocimiento en el deporte o la habilidad en el deporte, sino suman, que son algunos de los casos, lo que suman es absolutamente un plus, digamos, para tener este éxito en coordinar tanta cantidad de personalidades. Y es algo que es el liderazgo carismático y es lo que se llama la inteligencia emocional, ¿sí? Ese es uno de los mayores plus y lo que uno está viendo con Scaloni, que tiene ciertamente una inteligencia emocional, tiene un tono de voz, ¿no? Tiene como una comprensión de lo que está pasando, no solo para manejar la interna de su equipo, ¿no? Toda esta cantidad de personalidades que se unen para un objetivo, sino también para manejar lo externo. Ustedes lo escuchan, ustedes son periodistas, ven las conferencias de prensa, y es como que es una persona que no da ganas de pelearse, sino da ganas de escucharlo o de intercambiar y entenderlo, ¿sí? Totalmente. Ujú. Y a mí me interesa mucho saber, ¿no? Acá, digamos, juegan 11 personas que son mega deportistas de elite, y debe haber mucho ego, como lo hay en, no sé, en el teatro, en el cine, en la música. Digo, ¿cómo hace un líder como Scaloni, que también es una figura, para manejar tantos egos? Y además que lo tenemos a Messi, que es el tipo más humilde del mundo, ¿no? Y siendo el más grande. Claro, acá a Scaloni se le une un fenómeno impresionante. Impresionante porque el sentido es, se unen sus habilidades y se unen las habilidades también emocionales de Messi, ¿no? Que ha sido bastante cuestionado en algún momento en ese sentido, y es una persona, creo que ustedes también hicieron el informe, vos creo que vi también, hicieron el informe del cerebro de Messi, ¿no? Y en el cerebro de Messi hay una cuestión que es la idoneidad, también la inteligencia emocional y el concepto que aprendió que el fútbol es un deporte en equipo, ¿sí? O sea que ahí él reparte absolutamente los egos. Y Scaloni también. Entonces lo que un líder carismático y un líder positivo lo que hace es comprender la necesidad afectiva o emocional de cada uno de sus integrantes, sin descalificar, sin criticar, sino refutar absolutamente la positividad que tiene esa personalidad para ser incorporado dentro de un equipo y hacerlo funcional. ¿Qué quiere decir? Tienen unas habilidades psicológicas innatas, intuitivas, que obviamente también practican y se desarrollan, es no levantan defensas, no hacen que mi yo se quiera defender, no se sienta criticado, no se sienta humillado o no sienta que se tiene que imponer sobre los demás, ¿sí? Entonces ese perfil psicológico lo que invita es esto, a la contención, a la comprensión y a la unión. Ni un ego se tiene que defender del otro, ¿sí? Porque es una metodología totalmente distinta a la que hemos vivido en el deporte anteriormente, que eran paradigmas de liderazgos autoritarios, donde, ¿no?, se decía que la exigencia, la crítica, el castigo te mejoraba y te hacía mejor jugador en cualquiera de tus deportes. Hemos tenido ejemplos de Nadia Comaneci, etcétera, con un montón de deportistas, y hemos visto las secuelas psicológicas que han padecido por esos paradigmas. Scaloni es un representante genial del nuevo paradigma de la conducción deportiva y de este liderazgo positivo, siempre un liderazgo positivo de cualquier área que se ejecute en el deporte, en la política, lo que hace es integrar, no hace que ningún ego se siente herido y despierta la autoestima, ¿sí?, de esa persona que quiera participar. Y te hago una pregunta. Mañana, el domingo se juega la final. Yo estoy ansiosa y nerviosa. Sí. Me imagino los Todos, jugadores. sí. Estoy desesperada. ¿Cómo Todos, sí, bien. se preparan estos deportistas? No sé qué estarán haciendo ahora con Scaloni, pero me intriga un montón saber cómo están trabajando sus cabezas con la semejante presión que están teniendo.
Bueno, estos deportistas de élite, obviamente que están acostumbrados muchísimo a la presión, y de esta generación lo que uno ve increíblemente, bueno, en este periodo seguramente está en el periodo de recuperación, de descanso, de alguna charla más que las tácticas amenas, y muchos chicos de ellos tienen sus propios psicólogos, ¿no? Que han trabajado y tienen sus propias técnicas y tienen su propio seguimiento, ¿no? Cómo encarar o disminuir la ansiedad en estas finales. Estos chicos ya, bueno, es la segunda final mundialista que van a jugar después de 4 años y varias finales, ¿no? Tienen como un expertise. Los deportistas de alto rendimiento, su mayor don es resistir a la presión, aumentar la tolerancia y la frustración, entender la frustración como parte del proceso del recorrido del deportista, para no caducar, para no desmotivarse. Así que yo creo que van a tener unos 4 días como más de esto, ¿no? De contención, de descanso, de recuperación física y de un levantamiento un poco de la autoestima, de sentirse cómodos, de manejar la presión en la cancha, ¿sí? Y en el caso, por ejemplo, cuando pierden, ¿no? Que me imagino que, bueno, pasa, uno gana y pierde, ¿no? ¿Cómo se maneja eso, ¿no? ¿Cómo se levanta a un jugador que pierde? Y sobre todo estos que ganaron todo. Claro, todo. Bueno, en esta ocasión, digamos, es verdad, es una selección, como se viene diciendo por ahí, ¿no? Que no le gusta perder, ¿no? Siempre está motivada, tiene energía, es resiliente, ¿no? Da vuelta a los partidos. Bueno, ¿cómo se levanta? Digamos, un deportista convive, ¿no? Porque estos chicos han convivido en sus clubes y en su propia historia, han convivido con el éxito y perder, ¿sí? Bien, perder, se levanta, etcétera. En ese momento se repone, se los deja, obviamente, angustiarse, que es lo que corresponde frente a un hecho frustrante. Y después la reposición es el entendimiento holístico y global de la persona, que muchas veces los deportistas se vieron encerrados por las exigencias sociales o la presión social, que entiende un resultado como éxito o fracaso. El deportista trabaja psicológicamente para entender que eso no es real. Digamos, la evaluación de un deportista de alto rendimiento es una evaluación global de su trayectoria y de su carrera, no su partido. ¿Te puedo hacer una pregunta rápido, Ariel, con respecto a esto que estás diciendo? Porque viene a colación de lo que está diciendo Sole de las derrotas. En la biografía oficial que salió hace poco de Lionel Scaloni, confesó que le tenía miedo a la derrota. Que por todo lo que ganaron en este tiempo, él tiene miedo a la derrota, que tuvo que hablarlo con su psicólogo, obviamente, que él no se anima a llamar que tuvo ataques de pánico por eso, pero que se encabrona tanto con una derrota que tiene que trabajarla. ¿Y ahí cómo haces con un líder tan carismático como él, que baja un mensaje hacia la gente, pero que de puertas adentro le genera algo negativo para él? Le genera algo negativo. Evidentemente salud, sí, está perfecto. Su salud lo expone, ¿no? ¿Qué le pasa con la derrota? ¿Cómo se siente? ¿Cuáles son sus emociones? Él debe de trabajarlo y habrá entendido esto, que es parte de lo que puede suceder, como en la vida pueden sucedernos hechos negativos. Entonces, lo que uno trabaja es cómo interpretar esa situación para manejarlo y no exponerlo. Si hay alguien que lo lleva al síntoma, es algo que está rechazando, no es algo que no está pudiendo aceptar. Si uno después lo acepta, no lo lleva al organismo. Claro. ¿Sí? Sí, va por ese lado. Totalmente. Bueno, está buenísimo. Sí, está esto buenísimo. que dice para que nosotros también, o los chicos, todos lo llevemos en práctica en nuestras vidas, con cada uno con sus temas, ¿no? Claro. Ariel, muchísimas gracias por atendernos. Un fuerte abrazo. Dale, muchísimas gracias a ustedes. Gracias, de que tengan buenas tardes. Gracias. Sí, sabemos que tenés muchos pacientes, así que te cuidamos. Que nos perdonen. Que nos perdonen los pacientes que, bueno, está dando la nota. Cerramos, Solé. Bueno, nada, esto, ¿no? Que para mí lo más importante es saber que, más allá de los resultados del domingo, que para mí vamos a recontra ganar, acá lo importante destacar en este momento del mundo tan complicado es el liderazgo positivo y el liderazgo de este hombre, de Scaloni, ¿no? Que ojalá tuviéramos más líderes Muchos así, Scaloni. ¿no? Muchos Scaloni. Muchos Scaloni Tal en la cual. vida. Siempre digo lo mismo. Scaloni, si uno no quiero hablar de política, estamos hablando de fútbol. Pero fíjense cómo es el liderazgo de Scaloni y compárenlo con otros liderazgos. Un líder que es pacífico, un líder que cree en el grupo, un líder que no insulta, un líder que no maltrata. Que pregona el respeto. Un líder que pregona el respeto, un líder que respeta a la gente que no piensa como él. Y ayer en plena conferencia, en la euforia que tenía, dijo que explicaba como el talento y lo que pasaba con los argentinos, como somos como indios, como que vamos al ataque, y automáticamente dijo, ay, me la mandé, ¿no? Porque mi mujer me acaba de ver mal. Lo dije en el buen sentido, por favor, no lo tomen. Y empezó a pedir perdón. Sí, claro. Porque él quiso decir algo en un lenguaje y no pensó
en lo que podía generar después. Exactamente. Entonces, eso también es Scaloni. Antes de cerrar, tengo una pregunta para las dos realmente importante. ¿Les gustan las tortas, sí o no? Obvio. Si son dulce de leche, más. Sí, claro. Bueno, tan tajante la respuesta. Pensé que me iba a decir, no, depende. sí, No, sí. nos depende. encanta. Todo lo Las que de tenga limón me azúcar. encantan, Sí, las de sí. dulce de leche me encantan. Si